¿Sabes qué es esto que tengo aquí? Y alguno dirá, ah, sí, hombre, eso es un tubo de aproximación. No, tubo de aproximación es esto que tengo aquí. Esto sí, porque esto es un anillo para hacer macro para Nikon que está completamente hueco. Fíjate que aquí se puede comprobar que no tiene lente. Pero este sí que tiene lentes. Aquí se puede ver. Y entonces dirás, ah, es un teleconvertidor. Pues no, realmente es justo lo contrario. ¿Quieres saber qué es exactamente esto? Quédate que te lo explico en este vídeo. Muy buenas, soy Hugo Rodríguez, profesor de técnica fotográfica, y en este vídeo te voy a contar qué son los Speed Boosters, que es este accesorio que tengo aquí, que es el que me permite montar, por ejemplo, esta óptica Sigma con montura Canon de APS-C en mi cuerpo micro 4 tercios, concretamente una Panasonic GH5. Bueno, no se ve porque tengo los logos tapados, aquí, para los amigos de lo ajeno. Pero gracias a este adaptador, que lo puedes ver aquí, puedo montar esta óptica para montura Canon en APS-C y montarla en un cuerpo, pero además lo más interesante de todo es que no tiene factor de aumento de focal, o sea, la focal se mantiene, y no solo eso, sino que la luminosidad incluso aumenta, convirtiendo este 1835 1.8, que a efectos prácticos es una especie de 2450, en un 2450, digamos, a efectos reales en este cuerpo, es decir, lo que sería un 1225, pero, ojo, ya no es 1.8, es 1.3. ¿Y qué es un adaptador Speed Booster como este? Bueno, en primer lugar he de decir que este vídeo no está patrocinado, pero Viltrox me ha mandado este adaptador, el NF-M43X, para montar mis ópticas Nikon en cuerpo micro 4 tercios. No me han pagado absolutamente nada, así que digamos, soy libre de contar lo que quiera y por supuesto os contaré mis opiniones tanto en los pros como en los contras. Pero sí que he de agradecer a Viltrox que me haya mandado este adaptador, por supuesto, sin ningún tipo de cargo y que me lo puedo quedar. ¿Qué es exactamente un adaptador Speed Booster? ¿Cuándo se pueden colocar ópticas de una marca en otra marca de cámara? Bueno, básicamente, y esto te lo había explicado en un vídeo anterior, la diferencia entre una cámara DSLR y una mirrorless, o sea, una cámara con espejo y una cámara sin espejo, pues como su propio nombre dice, es justamente el espejo. En ambas tenemos el sensor y luego tenemos la montura. Pues bien, la gran diferencia es que, claro, entre la montura de la DSLR y el sensor está el mecanismo del espejo, que claramente puedes ver es esto de aquí. Mientras que en la mirrorless, al no haber espejo, el espacio, la distancia es mucho menor. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si comparamos un cuerpo mirrorless, en este caso a la izquierda una Z7 y a la derecha una Nikon D850, y las comparamos estando a escala, es decir, el ancho de la montura es equivalente y está a escala en los dos, ¿qué tenemos? Pues que si nos fijamos en las marcas del plano de sensor, que son esas marquitas que siempre tienen todas las cámaras en la parte superior, si las alineamos para que estén exactamente a la misma distancia, lo que podemos ver es que la montura, fíjate que esta línea marca la montura de la de 850, la diferencia entre la distancia o separación entre sensor y montura en ambas cámaras es una diferencia muy grande. ¿Qué ocurre? Que en el caso de la Z7 tenemos muchísimo espacio. Por tanto, y aquí viene lo bueno, si cogemos una óptica diseñada para DSLR y la vamos a montar en una Z7, la tendríamos que colocar a esta distancia. Pero claro, no podemos dejarla así con ese hueco porque entraría completamente todo de luz y no se vería la imagen. Aquí es donde entra en juego un adaptador, como por ejemplo el propio que tiene Nikon, para montar estas ópticas DSLR en los nuevos cuerpos de la serie Z, ¿no? De mirrorless. Pues bien, aquí es donde entran en juego estos adaptadores. ¿Estos adaptadores pueden estar huecos o no? En el caso de que usemos un adaptador para separar una óptica de DSLR, o sea, de la serie, digamos, clásica, en un cuerpo clásico, es decir, separarlo a más de la distancia a la que está diseñado para montarse, eso es lo que se conoce como un tubo de extensión. Y entonces, en este caso, lo que ocurre es que es un accesorio que está diseñado para trabajar en macro, es decir, que lo que ocurre cuando montas un tubo de aproximación es que si te fijas, a medida que tú vas girando el anillo de enfoque para enfocar más cerca, todo el bloque óptico se va desplazando, como puedes ver aquí, y se va separando, ¿ves?
Fíjate que cada vez está más separado y cuando enfocas a infinito se va acercando, de forma que la posición más cercana posible es la de infinito. A partir de ahí, cuanto más cerca quieres enfocar, más se separa el bloque óptico. Pues bien, esto es lo que hace un tubo de aproximación, separarlo, pero muchísimo más, de forma que cuando se separa, claro, lo que ocurre es que se pierde distancia de enfoque. Podría ser que en este caso, con el barrilete colocado a infinito, no puedas enfocar más allá de 50 centímetros. Es una cifra que me invento, podría ser 50 como podría ser 30 centímetros, eso depende de cada adaptador, pero el caso es que enfocas mucho más cerca y no puedes enfocar a infinito. Pero esto no es lo que hace un speed booster. En realidad, lo que hacen los adaptadores con lentes, tanto los teleconvertidores como los speed boosters, es otra historia. Vamos a ver el caso de los teleconvertidores. Por cierto, si te gusta el contenido que estoy haciendo, considera suscribirte, así recibirás, si marcas la campanita, notificaciones cada vez que publico un nuevo vídeo. Y por cierto, permítame decirte que obviamente el contenido de este canal es gratuito, como puedes comprobar, pero este canal se sustenta sobre todo por los cursos que te voy a ir dejando aquí debajo, de cursos online que yo mismo publico y ofrezco de, pues, por ejemplo, de revelado con Capture One, tanto un curso para fotógrafos con prisa de cerca de 4 horas de duración, como un curso a fondo de más de 14 horas en el que te explico prácticamente la totalidad del programa. Así como, por ejemplo, un curso de gestión de color para fotógrafos, cursos de Luminar Neo, lo último de inteligencia artificial aplicada a la fotografía, tanto para fotógrafos con prisa como curso a fondo. Y muchos otros que podrás encontrar, te dejo los enlaces, como siempre, debajo. Como seguramente sabrás, los teleconvertidores típicamente se ofrecen tanto con factor de 1,4 como con factor 2. Eso quiere decir que amplían la imagen, es decir, a efectos prácticos es como que alargan la focal. De forma que cuando tenemos la óptica montada en la cámara e intercalamos un teleconvertidor, ahí vemos el sensor, lo que ocurre es que la imagen que está proyectando el objetivo, cuando pasa por el teleconvertidor, se amplía. Y eso quiere decir que a efectos prácticos sería como que se alarga la focal, ¿no? Y por lo tanto, pues tienes, bueno, una focal más larga. Pues bien, el caso del Speed Booster, que es justamente el accesorio del que te estoy hablando en este vídeo, es justo el contrario. Y aquí es cuando entran en juego, pues sobre todo las cámaras con sensor pequeño, que son las principales beneficiarias de este tipo de adaptadores, como por ejemplo, pues está Lumix GH6 de formato micro 4 tercios. ¿Qué pasa? Que si queremos montar una óptica diseñada para un formato mayor, como por ejemplo, imagínate, un 1755 de APS-C, un 1755 que, digamos, la equivalente en focales reales, o sea, focales para full frame, sería aproximadamente un 24-80 milímetros, ¿no? De 2.8. ¿Qué pasa? Que cuando montamos esta óptica, o sea, esta óptica está diseñada para llenar un sensor APS-C, que lógicamente es más grande que el micro 4 tercios. Bueno, no solo es más grande, sino que además la proporción es distinta, es 3:2. Esta óptica está diseñada para proyectar un círculo de imagen que cubre ese sensor, bueno, y un poquito más. Entonces, cuando tú lo montas en un sensor, en un cuerpo micro 4 tercios, lo que ocurre es que tienes un recorte y un factor de conversión que hace que la óptica a efectos prácticos sea más larga, tenga más milímetros. Pues bien, cuando intercalas un speed booster, lo que ocurre es que lo que hace el speed booster es concentrar la imagen, haciéndola más pequeña y por tanto ayudándote a preservar el mismo encuadre que tenías si hubieras utilizado un cuerpo APS-C, o sea, el cuerpo para el cual estaba diseñado esa óptica. Y por lo tanto, lo que ganas es, pues eso, que no hay un factor de conversión. Es decir, ese 1755 2.8 para APS-C, que a efectos prácticos era como un 24-80 en full frame, ahora pasará a ser un 12-40 para micro 4 tercios. Un 12-40, que como sabes, el micro 4 tercios tiene factor de conversión 2, y si convertimos la focal a full frame, pues sería el mismo 24-80. Pero ojo, porque fíjate que esa óptica ya no es 2.8 como era originalmente, ahora es 2.0. ¿Y eso por qué? Pues porque cuando el Speed Booster concentra la imagen, es la misma luz en un área menor. Por tanto, esta nueva mancha de luz es más luminosa. Concretamente, con estos Speed Boosters, como este que tiene un factor de conversión de 0.7, 0.71 concretamente, lo que se produce es que la imagen pasa a tener una luminosidad del doble. Y eso quiere decir que, por tanto,
una óptica que inicialmente es 2.8, al producir una imagen que es un punto más luminosa, ya no es 2.8, es f2. O sea que efectos prácticos hemos aumentado la luminosidad pues un punto concretamente. Y claro, esto nos lleva a ver un poco digamos, los factores de conversión. En el caso de los teleconvertidores, los más conocidos son el 1.4 y el 2. El 1.4 lo que hace es que alarga la focal un 40%. Es decir, que por ejemplo si tenías un 100 milímetros, pues ahora tendrás un 140 milímetros. Y pierdes un punto de luminosidad. Es decir, que si tu óptica era 2.8, ahora será 4. Si tienes un teleconvertidor de factor 2, lo que se llama un duplicador, te duplica la focal, como su propio nombre dice, y pierdes 2 pasos de luminosidad. Y si hubiera un triplicador, que me suena que en el pasado había alguno, pero ahora mismo la verdad es que no tengo constancia de ninguno, pues triplicaría la focal y perdería más de 2 pasos. ¿Qué pasa? Que los speed boosters hacen lo contrario. Por tanto, el factor es menor a 1. Por ejemplo, este que tengo yo aquí es de factor 0,71, lo cual quiere decir que te reduce la focal un 40% y aumenta un paso de luminosidad. Por eso, una óptica 2.8 pasaría a convertirse en una óptica f2. Un speed booster de 0,64, que también existen, te reduce la focal un 56% y te aumenta un paso y medio. Y si existiera, que no tengo constancia de que existe, uno de factor 0,5, te reduciría la focal a la mitad y aumentarías 2 pasos. Esto, por ejemplo, te permitiría utilizar ópticas diseñadas para full frame directamente en micro 4 tercios, ya que típicamente lo que se suele hacer es usar ópticas para el formato siguiente mayor, es decir, con respecto a micro 4 tercios, las ópticas APS-C, como es el caso de esta, pero no full frame. Y si estuvieras utilizando un cuerpo APS-C, pues las ópticas de full frame, ¿no? O sea, un salto, no 2 saltos de tamaño de sensor. Un caso muy conocido es justamente este que tengo yo aquí, el de esta óptica Sigma 1835 1.8, de la que creo que ya os he hablado en algún vídeo, montada en un cuerpo micro 4 tercios. ¿Por qué? Porque este zoom de muy alta calidad y además con una grandísima luminosidad, 1.8 constante, para APS-C resulta que no tiene un equivalente para usar en micro 4 tercios. Y justamente este cuerpo, la Panasonic GH5, es una cámara que en vídeo es especialmente, digamos, potente y muy bien equipada. Pero no tiene, o al menos no tenía, hasta hace no mucho, una óptica similar a esta, que sea como un 24-50 y con gran luminosidad. Claro, cuando esta óptica la montas con un speed booster como el Viltrox, el de 0,71, resulta que se convierte, o sea, mantiene su, digamos, su rango de focales, sigue siendo un 24-50, a efectos reales, pero deja de ser 1.8 y pasa a ser 1.3 más o menos, o sea, un poquito más abierto que 1.4. Y esto le da una luminosidad y una profundidad de campo muy estrecha, ¿no? Lo cual hace que sea muy conveniente para utilizar en vídeo, que es justamente lo que yo típicamente hago con ella. Pero en este vídeo te hablaba de este Speed Booster que también es de Viltrox, pero es para montura Nikon en vez de para montura Canon. Y es que, claro, te preguntarás, hombre, Hugo, pero si tú tienes ya equipo Nikon y te compraste una GH5, cosa que os conté en digamos, hace unos cuantos vídeos, ¿por qué te has comprado una óptica Sigma para Canon, como es el caso de esta, con un adaptador, un Speed Booster de Canon a micro 4 tercios, si ya tienes un montón de ópticas para Nikon? Pues resulta que es un caso curioso, porque resulta que el Speed Booster para Nikon resulta que no tiene posibilidad de hacer funcionar el autofoco, ni siquiera tiene contactos eléctricos para pasar los metadatos, mientras que en el caso de las ópticas Canon no solo tiene metadatos, o sea, contactos electrónicos para pasar toda la información, sino que además también funciona el sistema del autofoco, y cosa que, por cierto, me interesa mucho, claro. Así que por eso cuando busqué ya por esta cámara, de hecho compré un pack completo que ya el vendedor pues me ofertaba, que era la cámara directamente con la óptica y con el Speed Booster, o sea que ya me venía todo y ya pues no tuve que comprar nada aparte. Pero para utilizar el resto de ópticas Nikon que tengo unas cuantas, pues entonces fue cuando contacté con Viltrox para ver si me quería mandar este y probarlo. Así que os cuento un poquito más en detalle cómo es este Speed Booster. Bien, pues aquí tengo el Viltrox, el NF-M43X de 0,71. Y bueno, pues vamos a ver lo que nos encontramos en la caja.
Aquí tenemos la típica tarjeta de garantía, la tarjetita que los chinos suelen poner de control de calidad y el manual de instrucciones, que además viene en español. Son solo estas 3 páginas. Y aquí tenemos el Speed Booster, que como puedes ver, bueno, no viene nada más en la caja, más que la llave Allen. Y aquí tengo el Speed Booster, vamos a poner esto por aquí, que bueno, como puedes ver, este es el que lleva la montura Nikon. Aquí tenemos el frontal y aquí la parte trasera. Y bueno, pues es muy sencillo. Fíjate que no tiene ni siquiera contactos electrónicos para pasar los metadatos, o sea, es totalmente manual. Y lleva atornillada directamente la base para colocar en el trípode. Esto es porque si colocas un objetivo que es más o menos pesado, puedes colocar el trípode aquí. La llave Allen es precisamente para poner o quitar, digamos, aflojar estos tornillos para quitar este adaptador o ponerlo en caso de que lo necesites. Y bueno, pues lleva el conjunto de lentes que lleva aquí dentro, donde, bueno, pues aquí es donde se hace la función de Speed Booster, de conectar. En la parte de atrás, fíjate que la bayoneta ni siquiera es plateada, es de, bueno, supongo que es aluminio anodizado. Y bueno, a priori eso no tiene por qué significar nada malo, aunque estamos acostumbrados a que sea metálico. Y el bloque de lentes, para esto me pongo guantes, hace falta aflojar con cuidado este tornillo, asegúrate de usar un destornillador de precisión de buena calidad. Y entonces, una vez hecho esto, se puede girar el bloque de lentes, se puede girar, o sea, en este sentido o en este otro, hasta, digamos, moverlo ligeramente hacia adelante o hacia atrás y conseguir que cuando, lo voy a dejar apretado, que cuando enfocas a infinito en la óptica, el adaptador también esté enfocando a infinito. Entonces ahora lo dejo simplemente apretado y ya está listo. El adaptador tiene simplemente un botón, que es este de aquí, para liberar la óptica, y luego tiene aquí un anillo de diafragmas, que fíjate que lo que hace es que, bueno, tiene pasos bueno, 8 pasos en total con sus medios pasos y todos hacen clic. Esto es porque aquí dentro hay una palanca que está aquí justamente, que cuando se mueve el anillo de diafragmas, como puedes ver aquí, esta palanca es la que acciona la típica palanquita que llevan las ópticas Nikon, las que llevan aro de diafragma, para mover las palas del diafragma. Esto es porque este adaptador solo es compatible con ese tipo de ópticas. Y no tiene más. Estos, digamos, no hay más botones, ni palanquitas, ni es muy sencillo. Hay un detalle curioso y es que lleva este tornillo que se ve aquí, que es aquí se puede ver, que es un tornillo que sirve para que una vez que se afloja digamos, con el destornillador adecuado, se puede hacer la calibración. Aquí la calibración se afloja, se puede hacer la calibración del punto infinito. Bueno, con esto hemos visto cómo es. Otro aspecto importante a tener en cuenta, pero en el caso de este Speed Booster, el de montura Canon, que sí que transmite los metadatos y el autofoco, es, bueno, ¿qué tal funciona el autofoco? Es más o menos conocido que una vez que se introduce en un adaptador, el autofoco, bueno, no trabaja como trabajaría si tuvieras una óptica nativa, en la que, bueno, pues te acercas, te alejas y el autofoco tiene un seguimiento que es bastante más bueno porque es bueno, el original y el nativo, ¿no? Y un adaptador seguramente no va a conseguir igualar nunca ese rendimiento, pero el caso es que bueno, que se pueda mantener de una forma más o menos que no sea muy inferior a usar una óptica nativa. En este sentido, el Viltrox, pues bueno, rinde bastante bien, razonablemente bien, pero en el caso de la óptica Nikon, pues como decía, directamente hay que usar el enfoque manual y tienes que olvidarte de cualquier tipo de autofoco porque no es posible. ¿Y por qué este adaptador no tiene contactos eléctricos ni tampoco es capaz de transmitir el autofoco, ni siquiera con ópticas modernas que ya no llevan ni el típico engrane metálico como por ejemplo tenía estos tubos de extensión que tienen aquí digamos, el pitorrito que es capaz de mover la óptica con el motor de enfoque que está en el cuerpo de la cámara?
Pues he contactado con la marca y les he preguntado, les he lanzado esta pregunta y la verdad es que no he recibido todavía respuesta desde hace semanas, así que no sé muy bien cuál es la razón. Pero también he buscado en adaptadores Speed Boosters de otra marca, como por ejemplo Metabons, que tienen muy buena fama, y resulta que el adaptador de Metabons pues es igual, o sea, no tiene ni, digamos, ni contactos eléctricos, ni tampoco el engrane metálico, así que supongo que es algún tipo de, digamos, limitación legal que Nikon no permite a terceros que fabriquen este tipo de adaptadores. Y bueno, tema principal. ¿Qué calidad de imagen tenemos? Claro, los Speed Boosters hay que tener claro que son accesorios principalmente orientados a usar en vídeo. Ahí es donde realmente, digamos, destacan. Y claro, el hecho de que el Speed Booster no es que sea capaz de mantener el enfoque ni mecánicamente ni tampoco electrónicamente, ya da una idea que para foto quizás es un poco más tedioso, mientras que para vídeo, como que se usa enfoque manual la inmensa mayoría de veces, pues digamos que no es un problema, o al menos no es tanto problema, ¿no? Entonces, lo que he hecho es que para probar la calidad, he probado tanto en calidad foto como en calidad vídeo. Para probar la calidad foto, como que el adaptador que yo tengo es un 0,64 de factor, es decir, está diseñado para usar ópticas full frame, pues como yo tengo unas cuantas ópticas full frame, lo que he hecho es utilizar esta que tengo aquí, que es aquí lo puedes ver, es el Nikon 50mm 1.8 de la serie AF, justo la serie anterior a la serie D, que transmitía la información de la distancia de enfoque al cuerpo de cámara. Este objetivo, aquí donde lo ves, muy sencillito y muy económico, es de una calidad extraordinaria. Es uno de los mejores objetivos que ha hecho Nikon y quizás el mejor en relación calidad-precio, porque por un precio realmente bastante bajo, tienes una óptica de una calidad excelente y ya desde plena apertura, desde f2, ya tienes una calidad muy muy buena. Así que, bueno, ¿para qué necesito un zoom si con esta óptica realmente tengo todo lo que necesito? Y o sea, no meto el factor zoom que complica las cosas. Tengo un 50 de máxima calidad y por tanto me va perfecto para poner a prueba pues, la calidad del Speed Booster. Así que cogí el Speed Booster, cogí el 50mm, cogí mi Panasonic GH5, lo monté todo. En aquel entonces, por cierto, no tenía todavía mi Olympus OM1 y me fui a mi campo de pruebas a fotografiarlo. Entonces, vamos a ver los resultados. Y bueno, pues aquí puedes ver todos los disparos que hice con esta óptica, empezando por, bueno, desde el diafragma más abierto hasta el diafragma más cerrado. ¿Qué pasa? Que me encontré un primer problema y es que con el diafragma más abierto resulta que es 1.8, pero digamos, como tiene un factor de 0,71 y aumenta luminosidad un punto, a efectos prácticos es un 1.3. ¿Qué pasa? Que al ISO mínimo de esta cámara, que es ISO 200, y a pleno sol, resulta que necesitaba una velocidad superior a un 8000. Aquí puedes ver que estaba disparando a un 8000 de segundo. Y claro, la foto quedaba pues sobreexpuesta, ¿no? De hecho, sí que se puede compensar aquí con el, digamos, con el revelado y bajar y se puede recuperar bastante bien la información, pero por si acaso, como ya me lo olía, me llevé un ND y monté un ND de 2 pasos que me permitió, pues eso, subexponer claramente, de forma que, bueno, en este caso, de hecho, ha quedado ligeramente subexpuesta la imagen, y entonces una vez que la corrijo, aunque claro, aquí se ve también otra variable, y es que este ND al menos, que es un ND Benro, resulta que introduce una, digamos, una desviación de color, pero bueno, ahora no es importante eso. ¿Qué pasa? Que en el siguiente disparo, tanto a uno, o sea, en 1.8 y en f2, también pasaba lo mismo. También la foto quedaba claramente sobreexpuesta, así que se puede compensar y recuperar bastante bien, o con el ND, pues levantar hasta más o menos conseguir la misma luminosidad. Y a partir de aquí, el siguiente disparo ya estaba solo muy levemente sobreexpuesto, cosa que se recupera perfectamente, y luego ya vienen el resto de disparos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tomo los disparos como ha recuperado bastante bien, cosa que en aquel momento no lo sabía exactamente, pues voy a omitir los disparos con filtro y voy a ir directamente pues al resto. Ok, aquí los tengo todos seleccionados y ahora lo que hago es directamente ampliar la imagen al 100% en la parte del centro de la imagen.
Y como puedes ver aquí, pues el resultado es francamente muy nítido. Se puede usar perfectamente, fíjate aquí todos los detalles, incluso a plena abertura, a 1.8, bueno, 1.3 real, queda bastante correcto, aunque sí que es verdad que gana un poquito a f2 y gana ya mucho a 2.8. Y a partir de ahí, a 2.8, a 4, 5, 6, 8, 11, todavía muy bien, 16 incluso bastante bien, y 22 sorprendentemente, todavía bastante bien. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a la esquina, ahí es donde se ven mejor las diferencias, y aquí es donde podemos apreciar que en la misma esquina, a 1.8 todavía le cuesta un poquito, a f2 todavía le cuesta un poquito, pero sorprendentemente a 2.8 ya empieza a quedar bastante bien, a 4, 5, 6, 8, en fin, en todos estos casos voy a ocultar el browser, ya queda francamente muy bien. Y claro, esto quiere decir que incluso en fotografía y con un cuerpo de 20 megapíxeles, la verdad que el resultado está francamente bien. O sea, es perfectamente utilizable desde f2.8, que sería efectos prácticos f2, perfectamente utilizable hasta f22, que ojo, que también se agranda, o sea que no tienes un f22, tienes un f16, ¿no? Así que en modo foto realmente muy bien. Pero vamos a ver ahora en modo vídeo, y para eso lo que voy a hacer es que voy a cambiar la fórmula, de revelado a Full HD y activar el modo de simulación de prueba, que es un modo en el que el programa realmente revela los RAWs y te muestra cómo quedarían, en este caso a un tamaño Full HD, así que amplío al 100%, y aquí podemos ver que en Full HD, pues mira, sorprendentemente, bueno, no tan sorprendentemente, desde 1.8 o 1.3, según se mire, la calidad es, vamos, perfecta, es buenísima, prácticamente a todos los diafragmas. Claro, esto no es realmente muy difícil porque estamos reduciendo una imagen de 20 megapíxeles a una imagen de poco más de 2, bueno, poco menos de 2 megapíxeles, que es un Full HD, ¿no? 1920 píxeles por 1080. Vamos a ver ahora qué pasaría en el caso de 4K, que es una prueba un poquito más exigente. Así que cambio a 4K y ya tengo el modo de prueba activado. Y ahora lo que hago es que, bueno, de nuevo amplío al 100%, y entonces en 4K veo un tamaño de imagen un poquito menor que con el tamaño original de 20 megapíxeles, pero vemos que desde 1.8 hasta, y de hecho voy a ampliar al 200% para que se vean mejor, desde 1.8 hasta 22, o sea, todo el rango de focales. A 1.8 se nota un poquito de pérdida, pero todavía se ve bastante bien en el centro, o sea, perfectamente utilizable. Fíjate que estoy ampliando al 200% ahora, ¿eh? Y si me voy a la esquina, lo que puedo ver es que, pues sorprendentemente, también es perfectamente utilizable el rango desde plena apertura abierta. Es cierto que a 1.8 y a 2 todavía les falta un pelín, pero a 2.8 ya es, vamos, perfectamente utilizable, y a 4, 5, 6 de ahí en adelante tiene una nitidez rabiosa, vamos, súper buena. Si amplío el 200% se verán un poquito mejor las diferencias, todo y que para ver esta prueba convendría que lo veas en un monitor de 24 pulgadas más o menos, a pantalla completa, que es donde lo verás bien. Pero bueno, si lo estás viendo en el teléfono, en un tablet, lo amplío al 200% y verás las diferencias algo mejor. Y se puede ver, pues eso, que a 1.8, 2.8 todavía le faltaría un pelín, pero ya F4, que a efectos prácticos sería 2.8, vamos, perfecto, una definición, vamos, buenísima. O sea, con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en foto rinde bastante bien, salvando a las aperturas máximas, pero en vídeo, incluso en 4K, rinde espectacularmente bien. Eso sí, tienes que tener en cuenta que esta cámara es bastante exigente para vídeo, la Panasonic GH5, porque tiene una calidad de imagen en vídeo que es realmente altísima, ya que utiliza todo el sensor sin truquitos. Pero la inmensa mayoría de cámaras tienen truquitos cuando graban vídeo, especialmente en, bueno, tanto en 4K como en Full HD. En 4K
lo que ocurre es que muchas cámaras sufren un recorte, es decir, que no están utilizando todo el sensor al completo, cosa que no le pasa a esta GH5, que utiliza todo el sensor al completo. Y claro, muchas cámaras que sí que tienen recorte, entonces aquí les viene bien el Speed Booster, en vez del de 0,71 que te mantiene la focal. Claro, el Speed Booster te mantiene la focal, pero el recorte de 4K que viene luego te la estira. En cambio, el Speed Booster de 0,64 te reduce un poquito para compensar el típico recorte en 4K, que eso sí, yo no sufro porque, como digo, la GH5 no tiene ese problema, y entonces mantienes la focal. Pero ¿qué pasa? Que muchísimas cámaras cuando graban en Full HD hacen un truquito y la imagen resultante final no tiene la definición que tiene un buen vídeo como puede ser el de la GH5 o la GH6, porque utilizan la técnica de line skipping, que lo que hacen es que básicamente del sensor original toman una fila, luego se saltan la siguiente, o sea, toman por ejemplo las impares, o sea, la 1 la toman, la 2 se la saltan, la 3 la toman, la 4 se la saltan y así sucesivamente. Y la imagen para Full HD la componen a partir de no una lectura completa del sensor, sino una lectura del 50% de la información del sensor. Y claro, eso quiere decir que luego el vídeo en Full HD es un poco soft, le falta un poco de definición. Lo cual quiere decir que con un Speed Booster, incluso a aperturas máximas, no notarías tanta pérdida como en este caso. Es decir, los resultados te parecerían mejores aún. Quiero decir, porque ya de por sí la imagen, la calidad base del vídeo no es tan alta como en esta cámara, lo cual quiere decir que no notarías tanta diferencia entre las aperturas buenas y las no tan buenas. Otro aspecto a tener en cuenta es a la hora de utilizar el estabilizador, tanto si estás usando foto como sobre todo si estás usándolo en vídeo. Además, las cámaras micro 4 tercios tienen un estabilizador que realmente es una virguería y en vídeo es de lo mejor que hay en el mercado. ¿Qué pasa? Que si el adaptador, si el Speed Booster o adaptador que estás utilizando no pasa la información a cámara, entonces tienes que introducirlo directamente tú en el propio menú. Y por ejemplo, en el caso de mi Panasonic GH5 y en el caso también de mi Olympus o M1, se le puede decir a través del menú qué focal es la que estás utilizando en este momento. Claro, si estás utilizando un zoom y mueves el barrilete de zoom, tienes que acordarte de entrar en el menú y actualizar eso, porque si la cámara no se ha enterado de ese cambio de focales, pues tienes que actualizarlo tú. En el caso de algunos adaptadores no es necesario, por ejemplo, con este Viltrox para montura Canon y micro 4 tercios no es necesario porque, y de hecho la opción en la que puedes introducir la focal en el menú se desactiva, porque como la cámara ya sabe la focal no necesita que tú se la digas y de hecho se deshabilita para que no la confundas. Pero en el caso del adaptador de Nikon, en el que no hay metadatos, entonces sí que se activa y es cuando tienes que introducir la focal para asegurarte de que la cámara sabe la focal y por lo tanto no hace ni un digamos, ni un estabilizado por debajo de lo necesario, ni un sobreestabilizado que provocaría que la foto se moviera por efecto excesivo del estabilizador. Precisamente aquí tengo mi GH5 para poder mostrarte pues cómo funciona esto del ajuste de la focal. Y es que en general, una vez que tienes, como tengo yo ahora ya montado el 50 mm de Nikon con el Speed Booster, basta con encender la cámara para que ella detecte que tiene una óptica puesta, pero no tiene información acerca de la focal. Así que ya me está diciendo, la última focal que tengo anotada son 35 mm. ¿Quieres cambiarlo? Le digo sí. Y entonces ahora ya, pues aquí, utilizando por ejemplo, el joystick, simplemente voy aquí ajustando, bueno, ajusto la focal, o bien, en este caso, fíjate que ya tiene aquí 3 presets para un ajuste rápido, así que le doy al 50, le doy al set, y ya está, ya tengo la focal perfectamente establecida, con lo cual pues ya está, ya la cámara tiene la información que necesita para ni sobreestabilizar, con lo cual saldría movido igualmente, ni subestabilizar, con lo cual también quedaría movido. Por lo tanto, teniendo en cuenta que este Speed Booster cuesta aproximadamente en unas 6 veces menos que los de Metabones y que la calidad de imagen vemos que realmente se mantiene muy bien, pues la verdad es que la conclusión que se puede sacar es que no solo la calidad es bastante buena, sino que la calidad-precio es excelente, teniendo en cuenta los otros adaptadores de Metabones. Así que, bueno, ¿qué puedo decir? Pues que como conclusión, realmente
o sea, precio muy bien, calidad bastante bien. La única pega que se le puede sacar es que, bueno, a mí personalmente no me gusta que la montura sea negra, me da la sensación de que en cuanto lo monte unas cuantas veces se va a arañar y se le va a ir la pintura y eso no me va a gustar. Y otro punto negativo es que no venía, al menos mi unidad, no venía bien calibrado para el punto infinito. No es un problema mayor, desde luego, porque como ya te comenté, aflojando este tornillo y haciendo varios ajustes, claro, es un poco tedioso porque hay que sacar la óptica, girar un poquito, volverla a montar, pero bueno, no lleva mucho trabajo. Encontré el punto óptimo para infinito y entonces ya aproveché todo el rango de distancias del aro de enfoque. Y eso es todo lo que te quería contar. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Eres un auténtico devorador de información, de verdad. Me encanta tener seguidores como tú. Ojalá tuviera muchos más. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, déjame un like que me ayudará. Deja tu comentario, por favor. Me interesa saber si te parece un accesorio interesante, si te comprarías uno para tu equipo, en el caso que tengas lógicamente cuerpo APS-C o micro 4 tercios. Y por favor, si te ha gustado, compártelo con tus amistades y conocidos en tus redes sociales porque me ayudará a difundirlo y a que más marcas me envíen equipos para seguir probando. Pero recuerda, la técnica no es el fin, es el camino para llegar a la perfección. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adeu. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que eches un vistazo a mi página web, donde puedes ver los cursos que imparto, los libros de fotografía que he publicado, las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color, así como mi galería de fotos. Bueno, y si no te interesa nada de eso, pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos.